poderoso para conversar y quiero traer este tema a la Biblia y que podamos aprender cómo conversar mejor. Conversar es algo básico y esto ha traído mi atención un libro que he estado leyendo sobre cómo conversar mejor, sobre todo cuando son conversaciones cruciales. Es decir, cuando hay algo grande en juego, cuando hay emociones fuertes, cuando hay opiniones encontradas, es cuando es más importante aprender a conversar. Y bueno, este libro que he leído me ha ayudado, y hay personas que piensan que lo único que debemos de leer es la Biblia. Lo único que hay que leer es la Biblia, y suena bien. Lo demás no cuenta, no es necesario. Algunos piensan que incluso es un obstáculo si uno lee otras cosas que no sean la Biblia. Y yo entiendo el punto, entiendo la filosofía, porque sí hay libros, hay escritos que son totalmente herejes, que van en contra de lo que Dios manda, pero tenemos que entender que lo que encontramos en otras lecturas, si es realmente verdad, simplemente van a apoyar lo que la Biblia ya dice, van a afirmar lo que Dios ya ha dicho. La Biblia es la palabra de Dios, es la brújula, es el manual de vida que Dios nos dejó, pero tenemos que entender que toda verdad es de Dios. Es lo que dice un teólogo, toda verdad es de Dios. Y yo digo, si no es verdad, pues no es de Dios. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, el manual que Dios nos ha dejado, pero sobre todo la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra brújula, Él es nuestro camino que vamos a seguir. Así que si uno encuentra otras cosas que sí hay sabiduría humana, que son útiles y que son buenas, entonces la Biblia los va a respaldar. Es algo que Dios ya había creado, algo que Dios ya había revelado. Y Dios incluso nos dio la capacidad de descubrir las cosas que Él ha hecho, que Él ha revelado. Las Escrituras dicen, Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, todo lo que encontremos no va a ser nuevo, porque Dios ya lo creó. Y si encontramos algo que es realmente importante, algo que es realmente bueno, va a ser respaldado por la Biblia si es realmente bueno. Entonces, sí podemos leer otras cosas, pero tenemos la brújula, que es las Escrituras, nos van a decir si realmente es algo bueno o algo que no es bueno para nosotros. Y me ha pasado ahora que he estado leyendo varios libros que me doy cuenta de algo que es importante, que es valioso, y después me doy cuenta que Dios ya lo había hecho, que Dios ya lo había revelado, que en su Biblia podemos encontrar todo lo importante. Entonces me pasó con este libro de Conversaciones Cruciales, se lo recomiendo, es buen libro. Hubo unas cosas que iluminaron mi mente, que no me había dado cuenta, y luego me pongo atención y veo que Jesús ya las hacía. Yo pensé que era algo nuevo, pero Jesús ya lo hacía. Jesús es el maestro de maestros, y yo quiero que hoy veamos algunas lecciones que Jesús nos puede enseñar acerca de cómo conversar bien. Vamos a Marcos capítulo 9, vamos a leer el versículo 14, la historia que está ahí hasta el 32, y me voy a ir por partes para desglosar un poco las enseñanzas que podemos encontrar en este pasaje, donde hay conversaciones importantes. Cuando llegaron de donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos,
cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Hay que preguntar y hay que escuchar. Primero que nada, Jesús aclara las cosas. ¿Qué están discutiendo? Pregunta. No se mete a la conversación. No es así Jesús. Primero Jesús pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué están conversando? Y lo más importante que Jesús hace es escucha. Escucha la respuesta de la persona. Y es algo básico, ¿no? Algo que suena muy sencillo, pero a veces no lo hacemos. Para tener un buen diálogo hay que aprender a escuchar. Escuchar significa entender la situación, poner atención a lo que se está diciendo, no simplemente oír, sí te estoy oyendo, pero no estoy entendiendo, no estoy reteniendo nada. Para poder escuchar, a veces primero tenemos que preguntar, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Es una muestra de amor, una muestra de interés. Jesús lo hace y hace sentir importante a la gente. Una pregunta hace y luego escucha. Así que cuando usted pregunte, también esté dispuesto a escuchar, a poner atención. Son habilidades que nos van a ayudar a tener conversaciones significativas, conversaciones productivas. Y esta era una conversación importante. Había cosas grandes en juego. ¿Qué estaba en juego aquí? Estaba en juego la salud del hijo de este padre. Eso es lo que estaba en juego. Por eso estaba así. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos ayudar? Es una conversación importante. Cuando hay opiniones diferentes, cuando hay algo que va a tener un impacto grande en la vida tuya o de alguien más, y aquí pues es la vida entera de un muchacho. Y otra cosa que puede pasar es que podemos aprender cuando estamos teniendo una conversación importante, es cuando nuestras emociones se empiezan a levantar. ¿Cómo que no vas a quedar? Se empieza uno a exaltar, se levantan las emociones. Imagínese el tono del papá del muchacho. Podemos leerlo, pero el tono que debe haber tenido. Imagínese las emociones que traen los discípulos de no poder haber sacado a este espíritu maligno. Incluso Jesús, miren lo que dice, versículo 19. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Jesús aquí está frustrado. Tiene una frustración que se le llama frustración santa, es decir, está frustrado con una razón válida de parte de Dios. Y él no pierde de vista su propósito, no es dominado por sus emociones, pero sí las expresa, no se las guarda. Pero no se las guarda como a veces hacemos nosotros, nos la guardamos y luego explota, ¿no? Por cualquier cosa, a lo mejor la gota que derrama el vaso hace que uno explote, pero Jesús no. Jesús inmediatamente expresa sus emociones. Está frustrado por la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad tiene un problema, está siendo recurrente, es decir, está pasando una y otra vez. Y número dos, pues la incredulidad es un obstáculo realmente para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios. Y a mí me llama mucho la atención la pregunta que hace Jesús en este pasaje, en este versículo, la que dice ¿hasta cuándo? Y eso suena a el reclamo que hacían los profetas. ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a tener que esperarte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahora se voltea la tortilla. Jesús le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser incrédulo? Y no sé si usted haya escuchado esta canción, se la recomiendo.
esta canción muy profética de Marcos Vidal, buscadme y viviréis. Ahí se la dejo de tarea, que la escuche y vea la perspectiva divina también. Y es lo que está mostrando Jesús. También está frustrado, preguntando hasta cuándo van a cambiar. Jesús está frustrado con los discípulos que no terminan de aprender. Está manejando a un padre que está frustrado de que no se pudo rescatar a su hijo asaltado por el enemigo. Entonces, manejar las emociones y mantener el propósito principal es una habilidad que tenemos que aprender, que tenemos que entrenar. Como le digo, cuando las conversaciones empiezan a subir de tono, tenemos que aprender a controlarnos como Jesús, porque Jesús termina diciendo: ya me voy. No hace eso Jesús. Les dice: tráiganme al muchacho. Él tiene claro cuál es su propósito. Aunque está frustrado, no renuncia. Jesús no pierde el propósito. Recuerden que Él es el ungido de Dios, es el Rey, el Mesías, el que necesitamos, nuestro Salvador, el que cumple la voluntad del Padre, aunque sea difícil. Es algo que debemos de recordar, no perder de vista lo importante, lo que Dios quiere cuando tenemos una conversación importante, una conversación difícil, y no dejar que las emociones tomen el control. Eso no significa que no tengamos emociones. Sí tenemos emociones y las podemos expresar, pero de manera correcta, no de manera que sea destructiva para ti o para los demás. Y me llamó la atención lo que decía este libro que he estado leyendo, que cuando hay mucho en juego en una conversación, que por ejemplo que vas a tener que hablar con tu jefe o con un compañero de trabajo o con tu pareja sobre un tema importante, dice que normalmente es más difícil porque como suben las emociones, no se controla uno y... O sea, eso pasa. Y entonces, cuando es más importante manejar las conversaciones, no lo hacemos bien. No lo hacemos bien. Perdemos de vista el objetivo de la conversación y dejamos que las emociones tomen el control y entonces fallamos. Entonces tenemos que aprender a mantener enfocados en el objetivo de la plática, de la conversación, y manejar nuestras emociones. Como les digo, no es que no tengas, no es que no te enojes, no es que no te frustres. Jesús estaba frustrado, pero no perdió la mira del propósito de lo que estaba aquí en la tierra. Y entonces lo que decía el libro es que normalmente pasan dos cosas cuando uno no maneja bien la conversación. Son dos cosas que le llama, yo voy a decir necias, pero el libro creo que usa otra palabra. Una es, te vas a la violencia, y lo habíamos platicado con otro estudio. ¿Te vas a la violencia o te vas al silencio cuando no encuentras cómo conversar bien? ¿Te vas a la violencia o te vas al silencio? Y para mí, bueno, la violencia es claramente destructiva. Yo pienso que eso es obvio, y Jesús no recurre a la violencia. Él es el príncipe de paz, no de la violencia. Nos da un ejemplo de cómo traer la paz que va acompañada de justicia, de restauración. Pero para mí es obvio que la violencia nunca va a funcionar. Va a ser una manera inapropiada de manejar una conversación crucial. Si perdemos el control, nos vamos a la violencia, pues va a terminar todo en un gran desastre. En vez de resolver el asunto, lo vamos a empeorar, va a explotar la cosa y se va a poner peor. Se rompen relaciones, se acaban con cosas. Hay consecuencias graves cuando recurrimos a la violencia. Pero me llamó la atención el otro lado. Cuando no manejamos bien las conversaciones, no digo nada. Y el no decir nada parece que no hay problema. Pero eso, en otro libro que leíamos, eso es simular la paz. Hay paz, ¿verdad? O sea, no nos estamos agarrando
pero hay paz. Y no es cierto, porque en el corazón no tenemos comunión. Y eso es lo que realmente significa la paz, una comunión. Entonces no hay paz, me callo y pues dejo que se los lleve la corriente, ¿verdad? El libro ponía estadísticas de cuán dañino es esto y ponía un ejemplo de enfermeras o enfermeros que no le dicen al doctor: oiga doctor, así no se hace este procedimiento, porque tienen miedo, ¿verdad? Son subordinadas al doctor, a que el doctor reaccione, que las humille, que les diga cosas. Entonces recurren al silencio, y gracias a eso los pacientes sufren por no tener una conversación justo en el momento necesario de corregir al doctor, siempre obviamente de una manera respetuosa. El libro pone otras técnicas en cómo poder ayudar a que la gente se sienta segura, y una es la técnica del contraste. No te estoy diciendo esto para molestarte, no te estoy diciendo esto para humillarte, solo quiero que sepas que te respeto, pero este procedimiento no se hace así, según los procedimientos que hemos aprendido, cosas así. Entonces hay maneras de hacerlo de una manera respetuosa, y eso es lo que dice la Biblia también. El libro también indicaba que no podemos dejar las conversaciones importantes para después. No podemos dejarlas para después, tiene que ser lo más pronto posible para arreglar la situación. Entre más te esperes en tener una conversación importante, más problemas van a causar. Y bueno, decían igual, si ya pasó mucho tiempo y quieres tener esa conversación importante, pero te da miedo porque ya pasó mucho tiempo, por ejemplo en el trabajo, que alguien hace una broma inapropiada y se la pasas una vez y se la pasas otra vez, y entonces pues la persona piensa que no hay problema, y entonces se hace más difícil a veces poder corregir y tomar esa conversación. Pero no se preocupe, usted diga, pues tal vez yo dejé pasar esto mucho tiempo, lo siento, pero uno puede arreglar las cosas en el momento. Entre más pronto tomes esa conversación difícil, más fácil va a ser el futuro, vas a poder resolver los problemas. Y si te equivocaste en no hacerlo inmediatamente, puedes decir, bueno, pues tenía miedo realmente de cómo hacer esto, aceptar las emociones. Tenía miedo de tener esta conversación contigo porque tenía miedo cómo reaccionaras. Pero el dejar pasar el tiempo hace que la cosa sea más difícil. Como les decía, por ejemplo, con los doctores que no los corrigen, pues le va mal al paciente y tiene una mala experiencia en el hospital. Entonces, Jesús no hace eso, sino Él de volada hace las conversaciones difíciles. Jesús reacciona inmediatamente, responde inmediatamente, porque mire, dice ahí, así que se lo llevaron tan pronto como vio Jesús al espíritu, lo sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Algo que sirve mucho en las conversaciones importantes es proveer un lugar seguro para que podamos tener la conversación y decir la verdad, cooperar para una conversación significativa. Y aquí de nuevo Jesús pregunta, de nuevo se informa, escucha, muestra interés. Y aquí hay algo importante en una conversación crucial. Hay una opinión encontrada con Jesús. Está un poco sutil ahí, pero le dice este padre a Jesús, si puedes hacer algo, si puedes, y eso no lo acepta Jesús. Entra aquí una suposición. La historia que el padre tenía es que a lo mejor Jesús no es ese poderoso, ese salvador, a lo mejor no es.
Entonces es lo que él tenía en su mente, hace esta suposición de que Jesús a lo mejor no puede ayudarle. ¿Y será que Jesús puede? Pregunto. ¿Usted cree que Jesús puede ayudarlo? Claro que puede, y tiene que aclarar Jesús eso con el muchacho. No tarda en tener esa conversación de decir, las cosas no son así. No tarda, no lo deja para después, como le decía. Jesús le dice en el versículo 23, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Jesús no quiere humillarlo, sino quiere corregirlo, que su fe sea plena. Dado que Jesús ha hecho preguntas y ha escuchado, el Padre ha podido abrir su corazón. Jesús provee un lugar seguro para que se dé la conversación. Está dispuesto a escuchar, y eso provee esta seguridad para la conversación. Implica también que puede haber otras opiniones. El Padre tiene derecho a tener su opinión, pero ¿cuál es la correcta? Y esa es la característica de alguien que sabe dialogar, es que provee un lugar seguro donde podemos platicar, y yo no te voy a atacar con violencia, no me voy a callar, sino que vamos a poder platicar porque es un lugar seguro. Imagínense, alguien que quiere opinar y opinar y opinar y opinar y nunca escuchar. ¿Usted cree que pueda tener una conversación con alguien así? ¿Usted conoce a alguien así? ¿Usted es alguien así? ¿No es cierto? No se puede tener una conversación así. Uno tiene que aprender a escuchar y aprender a dialogar, no dejarse llevar por las emociones, no acudir a la violencia, no irse al silencio y poder tener una conversación significativa. Y también estar consciente de que uno tiene derecho a tener su opinión. Jesús respeta la opinión de los demás, solo que obviamente Jesús sabe cómo son las cosas en realidad. Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios, Él nos creó, Él sabe. Entonces es de suma importancia lo que Él dice. Pero lo que a mí me sorprende es que aunque Jesús sabe todo, tiene humildad. Escucha, muestra interés, pregunta, escucha, hace que la persona se sienta valorada. ¿Usted había pensado en eso? Cuando tú escuchas a alguien, haces que esa persona se sienta valorada. Significa que te importa, le das un lugar. Para mí escuchar es una manera de amar. Jesús le da importancia a los demás cuando los escucha. No simplemente Jesús viene a ser un rey, un tirano y escúchenme, no. Rey humilde, un rey accesible. Eso es lo que revela Jesús acerca de cómo es Dios. Y nos invita a imitarlo también, a ser humildes, a ser accesibles, a preguntar, a escuchar, pero también a decir la verdad. Porque Jesús también le dice, ¿cómo que si puedo? Soy el rey, claro que puedo, Dios puede, y tenemos que aprender también a compartir nuestra fe, pero siempre de una manera respetuosa, siempre de una manera amable. Primera de Pedro 3:16 dice acerca de compartir nuestra fe, dice, háganlo con gentileza. ¿Cómo es alguien gentil? Alguien que tiene cuidado al tacto, que hace las cosas tranquilo, sin violencia y con respeto. Tienes derecho a permanecer en silencio, tienes derecho a tener tu propia opinión, tienes derecho a estar en desacuerdo conmigo. Y manteniendo la conciencia limpia, es decir, yo no estoy haciendo nada malo, me comporto de una manera correcta. ¿Para qué? Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Jesús corrige al papá con amor. Su intención no es aplastarlo, sino darle a conocer el camino de Dios. Tal fue la seguridad que proveyó Jesús, que él puede abrirse y ser honesto. Sí creo, exclamó en el capítulo 9, versículo 24. Sí creo
ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús no es simplemente bueno o poderoso para conversar, sino también pasa a la acción. Jesús escucha las plegarias de este papá y actúa, no solo se queda en conversaciones importantes, sostiene lo que dice y pasa a la acción. No solamente hay que hablar, no solamente hay que llegar a acuerdos, hay que cumplirlos. Jesús cumple lo que promete. Si crees, todo es posible. Y él dijo, sí creo, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe. Y Jesús sostiene lo que dice. Esa es la maravilla de Cristo. Sostiene lo que dice. Y eso es lo que hay que también aprender en las conversaciones importantes que tengamos, que hay que llegar a acuerdos y hay que cumplirlos. Hay que pasar a la acción. Y es lo que hace Jesús. Al ver que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alaridos y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Jesús cumple lo que promete, dice la verdad. Jesús tiene poder sobre todo, incluyendo el enemigo, y honra la fe del Padre. Dijo, sí creo, y Jesús cumplió lo que había dicho, la verdad que había dicho. Los demonios no tienen ningún poder delante de Jesús, ninguno. El muchacho fue liberado, se puso de pie. El enemigo no tiene autoridad sobre Cristo Jesús, el ungido de Dios. Entonces, si Cristo está en ti, no tienes que tener miedo de ninguno, de ningún enemigo. Tienes que confiar en el ungido de Dios. Pero el pasaje no termina aquí, sigue teniendo Jesús conversaciones importantes. Mire lo que pasó. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús le responde, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Conversación importante, mire cómo responden los discípulos. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Los discípulos querían saber más, pero no sabían, no entendían. Les pregunta primero, ¿por qué no pudimos? Y a veces nosotros también tenemos esa pregunta, ¿por qué no puedo esto? ¿Por qué no puedo lo otro? Y Jesús le dice, bueno, este tipo de demonio solo sale con fuerza espiritual. No puede ser ahí debilucho espiritualmente y aventarte un tiro con esto, no se puede. Tienes que estar fuerte espiritualmente, y la manera de estar fuerte espiritualmente es con oración. Algunas versiones dicen oración y ayuno, es decir, cuando tú tomas realmente en serio la relación con Dios, vas a tener realmente la fuerza espiritual para derrotar al enemigo. Pero es Cristo el que da la fuerza, es Cristo el que tiene la autoridad, no eres tú. Pero entonces, entre tú más cerca estés de Cristo, más poderoso espiritualmente vas a estar, vas a poder distinguir más fácil la voz de Dios y de lo que te pide. Entonces los discípulos todavía tenían que aprender eso, que en la guerra espiritual solo con poder espiritual de Dios se puede ganar la batalla, tomando en serio los propósitos de Dios en oración y en ayuno. Jesús escucha la verdad, escucha a los discípulos y les dice la verdad, pero también va más allá. Jesús también quiere tener estas conversaciones importantes con ellos y les dice,
Les dice desde antes, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a ser capturado por los hombres. ¿Y qué le van a hacer? Lo van a matar. Pero al tercer día va a resucitar. Él tiene esta conversación importante con ellos, pero ellos no agarraban la onda, no pudieron entender y pasaron a el silencio. No se atrevían y dejaron pasar el tiempo. ¿Será que eso les afectó en su fe? Sí les afectó. Cuando murió Jesús, decían, no, pues ya se acabó. Vámonos a pescar otra vez. Porque no pudieron entender, no tuvieron esta conversación importante. Eso no les ayudó. Jesús lo estaba dirigiendo a la cruz, la importancia de su sacrificio, pero ellos no lo entendieron, no lo aclararon. Así que no fueron violentos, pero se pasaron al silencio. Y eso no es productivo, no ayuda. Hay que hablar. Jesús quiere tener esa conversación. Jesús nos invita a estas conversaciones, y esa es mi pregunta: ¿qué conversación importante tienes pendiente con Jesús? ¿O a qué conversación Jesús te está invitando? Y también, ¿qué conversaciones importantes están pendientes en tu vida? Yo te pido que no dejes pasar más tiempo y que hagas esas conversaciones importantes, sobre todo con aquellos que no piensan como tú, y que le compartas de tu fe. Tal vez no va a pensar igual, pero es importante tener la conversación. Oye, yo creo en Jesús y ha cambiado mi vida. Y seguir estas enseñanzas de Jesús, no dejándonos controlar por las emociones, sino expresarlas sanamente, proveyendo un lugar seguro, aprendiendo a escuchar, preguntar, escuchar, teniendo un propósito claro, no desviarnos de ese propósito y compartiendo la verdad, que es que Jesús es la verdad, y no pasando estas opciones necias del silencio o de la violencia, sino acciones que van a cambiar la situación para bien. Amén. Amén. Los invito a contestar a la palabra de Dios en oración. Usted puede hacerlo con este canto. Usted quiere aceptar a Cristo como Señor, bautizarse, hacerse miembro de la iglesia, puede pasar aquí al frente, puede responder en oración y después decirle a alguien, a mí especialmente: